Siendo adolescente, en lo único que piensas es en mojar el ganso. Una vez que descubres la amada Manuela, se abre la puerta a todo tipo de pensamientos impuros, por más prohibidos e inalcanzables que estos sean. Pero seamos realistas, el problema es que a esa edad las opciones son escasas. Hay muchas mujeres a tu alrededor, sí, como vecinas y compañeras de estudio, pero la mayoría de las mujeres que tienes cerca son tus hermanas, tías y primas. Y no creo que seas tan psicópata como para organizar una estrategia para estar precisamente con ellas a toda costa. ¿O sí? Roger, nuestro galán curioso, regresa tras pasar años fuera de casa. Lo reciben las empleadas, su madre, sus hermanas y su tía. Ahora debe convivir en una mansión rodeado totalmente de mujeres que se supone son prohibidas para él, a excepción de unas cuantas como las sirvientas, las trabajadoras y la nana de la casa, la señora Miller. Ella, por su edad, es la figura máxima de autoridad, aunque deja de serlo en el momento en el que orina frente a él, dando a entender que no hay límites ni privacidad entre ellos. Esto lo impacta demasiado. Ver a una figura tan respetada darle ingreso a una intimidad legítima lo moldea a respetar cada vez menos a quienes lo rodean, independientemente de su edad o parentesco. Para ese momento, la curiosidad es tu mejor aliada. Necesitas algo que te estimule el cerebro con el deseo suficiente para que jalarse el ganso tenga sentido. Ver videos, revistas, fotos de algunas vecinas, historias subidas de tono, o por qué no, verlo en persona, siempre que haya algo digno de ver. Roger inteligentemente se las arregla para exponerse una y otra vez a escenas que se supone que no debería ver. Encuentros en el bosque, situaciones íntimas en los pasillos, dinámicas adultas que ocurren frente a él como si no existiera. Esto no es solo curiosidad, es dopamina visual acumulándose cada vez más. Cada escena refuerza la misma conclusión: si los adultos cruzan los límites, entonces los límites no existen. La confirmación llega cuando Kate lo descubre en la cama con el pilín más tieso que una vela, y en vez de regañarlo o irse, se sorprende gratamente por el tamaño de lo que ve. En ese instante, lo prohibido deja de ser imposible y se convierte en una posibilidad real, y cuando la mente percibe posibilidad, empieza a buscar la forma de concretarla. El cerebro no entiende lo que está pasando, pero sabe que la estrategia es la misma. Si forzamos una estimulación visual o auditiva al máximo, tarde o temprano el cerebro recopilará la información suficiente para tomar acción definitiva, que en este caso es acostarse con una de las figuras que se supone son prohibidas para él. Con esto en mente, Roger ya no solo mira por accidente, ahora busca activamente más estímulo. Va al río y se esconde para ver a las mujeres exhibirse, espía a las chicas mientras trabajan, y como su hambre de dopamina crece, cada vez necesita algo más fuerte. Así es como termina infiltrándose en la iglesia. Allí, mientras espía las confesiones ajenas, huye a su propia tía a admitir que siente fantasías con él. En ese instante algo cambia por completo. Ya no es solo el espectador, ahora comprende que también es un objeto de deseo, y cuando un adolescente descubre que no solo desea, sino que también lo desean, la mente deja de frenar y empieza a calcular, a maquinar cómo se supone que la va a detonar. Entender que ni su propia familia respeta los límites le da la claridad que necesitaba. Para él, la lujuria ya no tiene fronteras. Mientras intenta procesar todo esto, vuelve a ver la misma escena en los pasillos, dinámica que confirma lo mismo una y otra vez. Incluso descubre al mismísimo señor Frank, el capataz de la mansión, consumir contenidos para adultos con binoculares y libros del mismo tema. Todo apunta a lo mismo. Nadie está realmente conteniéndose, todos son una manada de depravados adictos a lo prohibido. Es entonces cuando llega el verdadero choque. La sobreestimulación que empezó poco a poco finalmente cruza un punto de no retorno llamado desinhibición progresiva. Después de estar expuesto tantas veces a lo prohibido, lo primero que hay que hacer es tirarse un manuelazo, esconderse, utilizar material estimulante para desahogarse a gusto y poder pensar con claridad. Sin embargo, en plena acción, Roger observa cómo Elena alimenta a las gallinas cuando un peón llamado Adolfo la acorrala, forzando un encuentro entre ellos. Roger intenta intervenir para ayudarla, pero Elena, quien ya está empezando a disfrutar del momento, le ordena que se largue. Aquí una cosa sí es clara: por más descabellado que parezca, en algunas ocasiones vale más actuar de manera impulsiva frente a ciertas mujeres para conseguir un momento de pasión frenética, en lugar de hablar de más y recurrir a halagos y formalidades. Aunque definitivamente esto es una conducta cuestionable, se supone que si el método le funciona al peón, con mayor razón debería funcionarle a Roger. Recuerda que antes de cualquier acción, tu cerebro límbico debe llenarse de estímulos e información valiosa percibidos por ti mismo. Esto para poder tener el valor necesario antes de actuar. Una lección interesante aquí es que la estimulación en las mujeres no es tan visual o auditiva como la nuestra, sino más bien imaginativa. Esto lo podemos evidenciar cuando Roger, durante una charla familiar, intercambia su librito de estímulos visuales con su hermana Elisa. En cuanto ella lo ve, no solo cambia su comportamiento de la sorpresa al deseo, sino que no puede dejar de leer ni de pensar en las posibilidades de realizar dichas acciones. Menciono esto porque será crucial para
desencadenar una absoluta locura más adelante que te va a volar la cabeza. La mente es el principal detonante del deseo femenino. No hay nada que las estimule más que la propia imaginación. El deseo femenino se construye con la anticipación, el contexto y la narrativa. Lo que imaginan puede volverse más potente que lo que ven. Entender esto te permite sembrar imágenes, provocar pensamientos y convertirte en parte de su mundo interno donde realmente se activa la atracción. Ahora sí tenemos que probar suerte y poner en práctica lo que aprendimos del peón sobre tomar acción directa. Nos acercamos sigilosamente por la parte de atrás de Úrsula, la agarramos con confianza y... Tranquilos, no pasa nada, tengo todo bajo control. Esto es parte del plan, se lo juro. No es que no haya funcionado, es que el avance fue precoz y no hubo anticipación. ¿Qué es anticipación? Un ligero coqueteo previo, un entorno más discreto para que baje las defensas y haya menos rigidez en el primer contacto. Pero rendirse no es una opción. Si ejecutamos bien todavía podemos lograrlo. Total, todas las mujeres de esta mansión están locas, no tenemos nada que perder. Vemos a la señora Miller, una anciana necesitada. Es imposible que algo salga mal. Recordemos, sigilo, confianza, jugueteo, anticipación. Y lo demás es improvisación hasta que fluya. Con tan mala suerte que cuando por fin todo nos está saliendo bien aparece un tipo gritando que estalló la guerra. ¿A quién le interesa eso, brother? Déjame ser feliz. Para esa época, una declaración de guerra significaba que prácticamente todo hombre debía enlistarse y defender a su nación. En un país patriota lo que prevalece es la moral y la lealtad, aunque eso implique abandonar a sus esposas y marcharse hacia un destino del que muy pocos regresan. De hecho, conscientes de que este podría ser el último desenlace, muchos hombres pasaban la última noche antes de partir en una despedida íntima con su esposa, sabiendo que quizás sería la última vez que la verían. Pero al mismo tiempo es la mejor noticia para Roger. Si no hay hombres, él se convierte en la única opción disponible. Ahora bien, mujer sola no significa mujer fácil, significa más posibilidades de acercamiento, porque la ausencia genera vacío, y el vacío abre el espacio para compañía y estímulos imaginativos. Y cuando la mente entra en juego, cruzar hacia los límites prohibidos se vuelve una cuestión de estrategia. Todos estamos de acuerdo que tras el fracaso del acercamiento invasivo debemos usar una estrategia diferente. Usaremos escalado progresivo y sugerencia psicológica. Roger le confiesa a Úrsula que sería su primera vez y que anhela vivir esa experiencia con ella. Al presentarlo como una fantasía largamente esperada, plantea una semilla en la mente de Úrsula, quien comienza a imaginarse ese escenario. Bajo el peso de esa imagen mental y sintiendo que no tiene nada que perder, ella sucumbe a la curiosidad y se deja llevar por el momento. Pero como todo buen principiante, Roger se emociona tanto que lo arruina. Se le declara, le dice: Úrsula, te amo, quiero casarme contigo. Úrsula lo mira, sonríe y le responde: muy mal comienzo, y le deja 3 lecciones claras. Número 1, si eso es lo primero que le dices a una mujer, la vas a espantar. 2, más que ser amable, importa ser honesto. Si comunicas tus intenciones sin rodeos, tarde o temprano algo va a pasar. Y 3, mantén tus expectativas al mínimo. Si nada te sorprende, nada puede destruirte. Ahora bien, más allá de lo que pueda decir yo o cualquiera, nada te dará más claridad sobre las relaciones que tener una larga conversación con una mujer que ya tiene experiencia. Y si esa conversación ocurre después de un momento íntimo, mejor todavía. Son esas charlas que no se entienden hasta que las vives. ¿Sabes? Hay cosas que no se explican, se sienten. La situación cruza un umbral delicado cuando Roger escucha a su madre hablar con el sacerdote sobre las peticiones peculiares que le hace su esposo en la intimidad. Son deseos extraños que a veces sobrepasan los límites. Sin embargo, el cura se limita a responder que, al ser su esposo, ella debe complacerlo siempre y cuando también lo disfrute. Dichas revelaciones terminan por encender algo clínico en el cerebro de Roger. Al notar que sus padres exploran terrenos prohibidos, se le ocurren ideas locas sobre lo que él mismo podría hacerle a las mujeres para obtener la misma repercusión que logra su padre. Roger entendió algo peligroso. Cuanto más arriesgada es la idea, mayor es el impacto que puede generar en la mente femenina. Y mientras más intenso es ese impacto, mayor puede ser la satisfacción de vivirlo. Con la experiencia acumulada hasta el momento, sus avances son mucho más certeros. En el río se acerca una hermosa mujer intentando ponerla nerviosa con preguntas mientras coquetea sutilmente. Le pregunta que por qué está tan sola, que qué es lo que le atrae de los hombres. Como parte de su estrategia, le lanza un pez para demostrar destreza y la confianza suficiente para enamorarla. El detonante llega cuando ella menciona
haber escuchado rumores de que él hace cosas prohibidas con la criada. Y no solo eso, sino que la referencia es que él lo hace muy bien. Este halago contundente termina dándole el valor necesario para abordar a la desconocida de forma más directa. Él le confiesa que le gusta y le lanza agua para jugar con ella. Entre risas y juegos terminan compartiendo un momento de romance. Ahora bien, Roger había aprendido una lección valiosa. Cuando una mujer escucha rumores de otras mujeres sobre tus habilidades en la intimidad, las probabilidades de tener un romance con ella se multiplican por 10. En ese instante dejas de ser el cazador para convertirte en la presa, porque ahora es la mente de ella la que empieza a imaginar viviendo ese encuentro para comprobar de primera mano si lo que las demás dicen es cierto. Básicamente, un pensamiento colectivo femenino que te deja bien posicionado vale mucho más que cualquier estrategia convencional para agradar o enamorar a una mujer. Si bien al principio todos nuestros avances fueron torpes y llenos de errores, cada intento nos dejó información valiosa que termina convirtiéndose en herramienta para vivir más romance dentro de la mansión. Y por curioso que parezca, muchas de estas enseñanzas vinieron de las propias mujeres y por supuesto también a base de prueba y error. Como aún está en fase de aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas, Roger se metió sigilosamente en el cuarto de sus padres mientras compartían un momento de intimidad, con el fin de aprender de lo que veía, y resultó ser una jugada magistral. Aprendió la sutileza de los movimientos de su padre, las historias que éste narraba para hacer volar la imaginación de su madre y el uso de órdenes para crear ese juego de roles y dominación que tanto parece cautivar. Roger quería seguir observando, pero desafortunadamente fue descubierto. Lo más curioso es que su tía y una criada también estaban a escondidas escuchando todo. No solo les resultaba fascinante, sino satisfactorio de oír. Esto las motivaba para vivir ellas mismas experiencias similares. Todo este tipo de situaciones extrañas entre trabajadores y familia fueron moldeando la mente de Roger hasta llevarlo a un punto peligroso de no retorno. Un punto donde detenerse ya no es una opción, donde el parentesco deja de importar. Solo quería una sola cosa: vivir en carne propia todo aquello que los adultos predicaban y practicaban a escondidas. Cuando algo domina tu mente el tiempo suficiente, la acción comienza a manifestarse en pequeñas dosis hasta convertirse en una experiencia total. Algunos lo llaman ley de atracción, yo lo llamo acción progresiva. Roger, quien ya conoce la dinámica, se las arregla para entrar en el cuarto de su tía. Ya sabía perfectamente lo que ella pensaba de él, por lo que sería relativamente fácil iniciar el primer contacto. Aunque al principio ella lo rechaza y se hace la difícil, termina cediendo cuando Roger empieza a citar palabra por palabra la fantasía que ella le había confesado al sacerdote. Es probable que si Roger no hubiera escuchado esos secretos, nada habría pasado, pero su obsesión por obtener información y conocer a fondo los deseos de las mujeres de la casa lo ponía siempre un paso por delante. Resultaba casi imposible rechazarlo cuando él conocía sus anhelos más oscuros. Su estrategia se basaba en recitarlos para generar una estimulación auditiva y luego encargarse de hacerlos realidad. Bueno, dentro de lo que sus capacidades le permitirían. Y como si fuera poco, ya empezaba a volverse un maestro en la materia, tanto así que subió al ático donde el señor Frank pasaba horas viendo fotos y revistas de mujeres para darle un par de consejos y sugerirle que se atreviera a hablarles a las chicas, mencionando que era fácil el descarado ese. Parece que no se acuerda lo que tuvimos que sufrir, pero Frank se sincera y dice que él no levanta ni el polvo, que es más feo que una nevera por detrás, mejor dicho que parece vómito de perro, y realmente no se equivoca porque sí parece que lo hubiera masticado una vaca, pero aún así intentarlo, tomar acción, hablar con una mujer de una forma u otra siempre le da a cualquiera una mínima posibilidad. De hecho, Margarita, la tía de Roger, con quien previamente tuvo aquel encuentro en el cuarto, siente cierta atracción por él, pero como somos dormidos para actuar, como dudamos demasiado, terminamos perdiendo las oportunidades por lentos. Debido a los rumores sobre Roger que ya se habían esparcido por la casa, Elena, la sirvienta, va a su cuarto con la excusa de que él podría querer una taza de café, cuando en realidad lo que le hacía falta era una de esas dosis que recibía antes de que todos los hombres se fueran a la guerra. Roger, quien ya se había vuelto un experto leyendo la mente de las mujeres, comprende rápidamente lo que quiere y la complace. Y como es de suponerse, los rumores vuelan, así que es cuestión de tiempo antes de que a todas les entre la curiosidad. Sin embargo, lo que es realmente desconcertante viene a continuación. Las cosas prohibidas que escuchó de su mamá, su papá, su tía y demás personas cercanas a él lo llevaron a cruzar un umbral que atravesaba la línea de lo inaceptable. Al día siguiente vio a su hermana mayor Elisa dirigiéndose al granero a caballo.
Él la sigue y al llegar ejecuta las estrategias previamente aprendidas. Le pide que se ponga cómoda y le ofrece un masaje en los pies para aliviar el cansancio. La toca sutilmente mientras la mira de manera sugerente, lanzando preguntas cada vez más subidas de tono. Lo hace de forma gradual para eliminar cualquier posibilidad de rechazo. Cuando intenta escalar la acción, ella lo detiene, pero Roger logra convencerla asegurándole de que todo estaría bien siempre y cuando nadie se entere de esa locura. Ante esto, Elisa termina dejándose llevar y ambos viven un oscuro y prohibido romance. Si bien lo que hicieron es completamente descabellado, el cerebro de Roger venía siendo sobreestimulado desde el principio. No es una justificación, es una explicación. Cuando alguien crece viendo que las figuras que deberían marcar límites son las primeras en romperlos, la frontera entre lo prohibido y lo posible empieza a desaparecer. Y cuando el límite deja de sentirse firme, cruzarlo deja de parecer imposible. Más bien se convierte en una fantasía que empieza a exigir ser vivida. Lo que parecía imposible se estaba convirtiendo en una realidad. Ahora todas las mujeres de la casa hacían fila y se turnaban para tener su momento con Roger. Lo que antes era un placer, ahora se transformaba en una necesidad. Básicamente Roger tenía que cumplirle a todas casi por obligación. Tanto así que en una sola noche le tocó responderle a 3 al mismo tiempo. Algo que sobrepasaba sus capacidades. El pobre ya no podía más. De hecho andaba como un zombie por toda la casa, incapaz de dormir y preso de su propia creación. Incluso en el día cumplía a medias y al terminar se quedaba dormido. Ya no tenía ningún tipo de control sobre la situación. Esta especie de círculo vicioso donde salía una mujer y entraba la otra se creó por un efecto progresivo psicológico causado por Roger. Primero recopiló la información suficiente sobre cada fantasía prohibida de cada chica, espiando sus conversaciones en el trabajo, en el río, en el convento. Era como si supiera exactamente lo que querían y cómo lo querían, para luego pensar en estrategias y ser él quien se las cumpliría. Vio al peón tomar acción con confianza y observó lo que provocó. Se llenó de información y de técnicas valiosas enseñadas por su padre, quien según su madre era un experto en detonar fantasías prohibidas. No solo lo escuchó, lo vio en acción. Y eso le dio el impulso necesario para entender cómo y con quién ejecutar dichas técnicas. Recibió consejos muy efectivos de las propias mujeres con las que estaba. Leyó libros sobre historias y fantasías femeninas. Tomó acción apelando a la vieja técnica de que se aprende más cometiendo errores que mirando desde la banca. Dio consejos a otros para expandir y desarrollar aún más su conocimiento. Usó la preselección a su favor, incentivando a las chicas a que hablaran de lo que él les hacía. Una vez se regó la voz, la necesidad de las otras mujeres por vivir lo mismo se volvió inminente. Tomó acción masiva, arriesgándose a ser rechazado, incluso cuando se trataba de personas tan prohibidas como Elisa, su hermana mayor. Todo parecía milimétricamente calculado, pero tomó tal magnitud que se salió de las manos y terminó siendo arrastrado por la misma ola que él creyó controlar. Pero como todo no puede ser color de rosa en la vida, Elisa, su hermana, le confiesa que está embarazada. Y no solo ella, al poco tiempo se entera que todas las demás también están esperando un hijo suyo. Eso sí es un problema, pero nada que no tenga solución. Así que nos las arreglamos para idear un plan. Aprovechando que todos los hombres ya regresaron de la guerra, le pedimos a cada una de ellas que tengan relaciones y se casen con un miembro de la casa. Con esto le aseguramos un padre a los niños y seguimos cerca de la mamá para continuar haciendo nuestras cositas, cosa que funciona a la perfección. Cada uno de ellos se traga el cuento y se terminan casando. A los días todos los hombres deben regresar a la guerra y las mujeres le dicen a Roger que jamás lo olvidarán, que a sus hijos le pondrán su nombre en honor a él. Pero tampoco somos ingenuos, tampoco somos tontos. A la única que no le conseguimos esposo fue a Elena, la más joven y hermosa de la casa. A ella sí queremos tenerla para nosotros. Por órdenes de sus padres, Roger debe irse un tiempo a la ciudad y cuando su madre le advierte que tenga cuidado porque en la ciudad hay mucha perversión, Roger sonríe pensando que no hay nada mejor que eso. Pero se equivocó. Lo que no hay nada mejor es estar suscrito y meterle un like a este video. Sobre eso nada.